Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Damos gracias a Dios por tener el permiso de llegar hasta su hogar. Esto es un gran privilegio para usted, porque ya quisieran otros países tener la libertad que tenemos en México de predicar la Biblia, el Evangelio, y más cuando lo hacemos conforme lo dice Dios en su palabra. Queremos agradecer a Dios por ello y también en este momento ofrecerle una pieza musical. Ti
Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero tomar un tema que alguien me sugirió hace mucho tiempo. Alguien me dijo, ¿por qué no hablas sobre María? Y yo entendí, claro, que se trata de María, la Madre de nuestro Señor. Entonces, esta vez quiero entrar a este tema un poco delicado, pero amigos, la intención es decir la verdad. No me voy a salir de la palabra de Dios. Y si usted ve que yo lo sigo enseñándole como dice la Biblia, entonces pues no tenemos por qué molestarnos. Bueno, y si Dios le habla a corregirse en alguna verdad, pues adelante. Entonces, nuestro tema es ¿qué dice la Biblia de la Virgen María? ¿Qué dice? Por supuesto, no vamos a terminar esta tarde o esta ocasión. No, hay mucho material que desarrollar, pero vamos a principiar. Quizás en una próxima ocasión demos continuación al tema. Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la Virgen María? Y yo lo vamos a desarrollar bajo el tema lo que no dice la Biblia de María, lo que no dice la Biblia de la mamá de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, lo que no dice la Biblia de María, la Madre de Jesús. Mire, la primera cosa que voy a mencionar es que la Biblia no dice que María nació sin pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por este mundo, que yo sepa, solamente una persona ha pasado por este mundo, dijimos, sin saber lo que era pecado. Y esto fue nuestro Señor Jesucristo. Él una vez les dijo, a ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Este versículo está en Juan. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Los retó. Y nadie le pudo decir, yo te he oído decir una mala palabra o algún secreto, alguna cosa que fue pecado. Nadie lo acusó de ello. Entonces, pues la Biblia dice que era Dios en la carne. Aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14. En Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y que el verbo fue hecho carne. Por eso la palabra de Dios en Mateo 1 dice que le dijo el ángel a José, no temas de recibir a María tu mujer, y al fin le dice, mira, le vas a poner el nombre a este niño, se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos atribuirle a Dios una mentira? No, por supuesto que no. ¿O cómo le vamos a atribuir a Dios pecado? No. Entonces, esa enseñanza, ¿de dónde vino esa enseñanza? De que María no tenía pecado. Pues en la historia está registrado que hubo un papa que se llamó Pío IX. Pío IX, él vivió allá por los años, en el año 1849. Todavía no tiene 200 años que vivió por aquí este señor Pío IX. Y él es el que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, de que ella fue concebida sin pecado, como dice el rosario, parte del rosario.
Entonces, échele cuenta, ¿por qué no hasta 1849 se proclama que María era sin pecado? Sí, vivió hace 2000 años. ¿No cree que ahí hay algo que no cuadra muy bien? Entonces, pero yendo a la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, que el pecado entró en el mundo por un hombre y que de allí vino a todos los hombres, dice Romanos 5:12. Entonces, la Biblia no dice que María nació sin pecado, al contrario, ella fue descendiente de Adán y Eva. ¿De dónde vino María? Pues según la genealogía de Lucas, en Lucas 3 y Mateo 1, la genealogía de Jesús y de José y de María, pues vienen desde Adán. Lucas nos da la genealogía de María y viene desde Adán. ¿Y Adán por qué somos pecadores? ¿Por quién somos pecadores? Porque Adán decidió desobedecer a Dios. Y de ahí nosotros nacimos infectados del pecado. María fue descendiente de Adán y Eva. ¿Cómo iba a ser que no fuera pecadora? Bueno, ahí está esa enseñanza. A ver usted qué hace con ella. En segundo lugar, la Biblia no dice que María siempre fue virgen. Se maneja la doctrina, el dogma de que María siempre fue virgen. Pues la Biblia no apoya esta posición, esta enseñanza. La Biblia no la aprueba, no la sostiene, no la enseña. Mire lo que dice en parte del relato del nacimiento de Jesús, cuando el ángel está platicando con José y le dice en el capítulo 1 de Mateo, versículo 24, que el ángel se le presentó a José a través de un sueño y le dijo, y dice, y despertando José del sueño, es Mateo 1, dice, y dará a luz un hijo, hablando le dice el ángel a José, dice tu esposa, no, porque él quería dejar a María, y le dice ella, dará a luz un hijo, sí, pero y llamará su nombre Jesús, y ya le había dicho que no tuviera temor de tomar a María por mujer, porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo era, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Era un nacimiento muy especial. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, note usted lo que dice, pero no la conoció. ¿Qué significa eso de no la conoció? Si era su novia y se iban a casar, no la conoció, no quiere decir que no la había visto antes, no, quiere decir que no se allegó a ella como esposa hasta que después de que nació el niño. Y eso lo
lo podemos sostener por la enseñanza bíblica en el Antiguo Testamento. Mire lo que dicen, si usted quiere buscar el pasaje, está en Génesis capítulo 4. En Génesis 4 vamos a aprender, vamos a aclarar lo que significa y no la conoció o conoció a su mujer. En Génesis 4, su versículo 1, dice que Adán conoció a su mujer Eva, pero si ya había nacido antes, note, le voy a leer el pasaje. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Quién fue el primer hijo de Adán y Eva? Pues fue Caín. Fue Caín, fue el primer hijo. Y luego de allí vino Abel. Y de ahí después de que Caín mató a Abel, dice, conoció a Adán a su mujer, o sea, llegó a ella, es lo correcto, la cual concibió y dio a luz a Caín por voluntad de Dios. Entonces, el verbo conocer aquí significa que como esposos, el esposo se allega a su esposa y nace un niño. En este caso particular fue Caín. Sí, y en el versículo 25, otra vez tenemos a Adán, una referencia sobre Adán. Dice, y conoció de nuevo. Pues una persona se conoce una vez y para siempre, de acuerdo al verbo que nosotros podríamos interpretarlo así. Pero conoció de nuevo a Adán a su mujer, y la cual dio a luz un niño y a quien llamó Set. Entonces está claro que el verbo conocer significa allegarse a ella, a su esposa. Un marido allega a su esposa y la fecunda. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, pero la Biblia no dice que María nació, o sea, que ella que nació sin pecado y que ella no tuvo más hijos, o que fue siempre virgen, como se maneja el asunto. No, ella, dice el versículo, que se allegó a José a ella y nació uno de su medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces, está claro que la Biblia nos está ilustrando sobre el asunto. En tercer lugar, vamos a mencionar lo siguiente. La Biblia no dice que María fue madre de Dios para que fuera, o que nada más fue madre del Señor Jesucristo, y por eso se le llama que fue madre de Dios. Pero enseñar que María fue madre de Dios es una teología muy deficiente, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Él tiene existencia propia. Él es uno de los atributos divinos, es su eternidad. Si dejara de tener ese atributo de eternidad, dejaría de ser Dios, porque Dios, su naturaleza es ser eterno, además de todopoderoso, infinito en todas las cosas. Dios es infinito en todas las cosas. En
en existencia propia o en eternidad, en existencia, en poder, en conocimiento, en fidelidad. Él es infinito. Entonces, para que María propiamente pudiera ser llamada la madre la madre de Dios, era necesario que ella existiera primero que Dios. Eso es razonable, eso es lógico. ¿Cómo va a ser mamá antes? ¿Cómo va a ser mamá si el hijo es mayor que ella? Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él dijo en Juan 8, el Señor Jesucristo, repito, el Señor en Juan 8:58, Juan 8:58, dijo que Él era antes de Abraham. Antes que Abraham fuese, dice el texto, yo soy. Y los judíos pues se mofaban de Él, se reían, lo escarnecían, porque decía esas cosas. Pero Él no estaba hablando incongruencias, Él estaba diciendo que Él existió antes que Abraham. Y por supuesto que sí. La Biblia, podríamos hacer un estudio donde la Biblia sostiene que Jesús vivió antes que el mundo fuese. Incluso en Juan 17, dice, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, antes, Él allí declara, en este pasaje, Juan 17, que Él existió antes que el mundo fuera. Y María, ¿cuándo existió ella? Pues a fines apenas iba hace 2000 años que ella estaba viviendo ahí en Palestina. Entonces, ella, para que ella pudiera ser madre de Dios, necesitaba haber existido antes que Dios mismo, y eso no se puede aceptar. No es correcto, es contra la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bueno, pero pues yo quisiera que usted tomara estas cosas como son de la Biblia, lo que Dios nos dice por la Biblia. Ahí está. La Biblia no dice que María nació sin pecado. La Biblia no dice que María fuese siempre virgen. Ella estuvo viviendo con José como marido y mujer. La Biblia no dice que María fue madre de Dios. No se puede aceptar esa teología, es muy pobre esa teología, no la sostiene la Biblia. En cuarto lugar, le digo que la Biblia no dice que María debe ser adorada. La Biblia no dice que María debe ser adorada. Pues hay pasajes que en la Biblia le voy a leer este pasaje. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntando a Herodes. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y luego dice, y venimos a adorarlo. Venimos a adorarle. No dijo que venía a adorar a la familia del Señor, no, dijo, venimos a adorarle. Esto es
este versículo es Mateo 2, su versículo 2, donde dice que los magos venían a adorarle. Y el versículo 11, donde ya llegan donde estaba el Señor. Ya están en la casa. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Mire, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Allí estaba el niño y su madre. ¿Pero a quién adoraron? Dice, y postrándose lo adoraron. No dice les adoraron o los adoraron, sino dice lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron. No dice les ofrecieron, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahí tiene usted. Primero dicen, venimos a adorarle. Y después dice, lo adoraron. No hay ningún pasaje de la Biblia donde alguien le haya rendido culto a María, donde alguien mucho menos le haya rendido adoración. De modo que la Biblia no dice que María debe ser adorada. Algunos dicen que lo que hacen algunos religiosamente no es adoración, pero si se rinde culto, pues el culto ¿qué es? Adoración. Busquen usted en un diccionario qué significa rendir culto, pues es adoración. En sexto lugar, en quinto lugar, la Biblia no dice que María fuera o sea mediadora entre Dios y los hombres. La Biblia no enseña eso, que María sea mediadora entre Dios y los hombres. En cambio, la Biblia sí dice que tenemos un solo mediador. Sí, allí en su Biblia, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, dice con toda claridad, dice, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo mediador. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso decimos que la Biblia no dice que María debe ser mediadora entre Dios y los hombres. No, ella no es mediadora entre Dios y los hombres. La Biblia solamente menciona uno. Quizás algunos pueden decir que hay más mediadores aparte de María, pero una cosa es que se diga y otra cosa es que se diga la verdad. La verdad es la Biblia, está en la Biblia. Jesucristo en Juan 17 dijo orando a su Padre, tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesucristo en Juan 17:14. Así que ahí, por falta de tiempo, no continuamos, dijimos que posiblemente la próxima vez vamos a continuar. Primero Dios. Pues he querido ayudarla a entender un tema quizás escabroso para usted, pero bíblico. Bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado. También pasa en otros horarios, pero pues gracias a Dios por ello. Ojalá que usted tome la Biblia y la crea, porque es lo que Dios quiere. Que Dios le bendiga. Y antes de concluir, le vamos a ofrecer un canto
con letra bíblica.